Pues hermanitos, buenas tardes. Ya tardes, ¿verdad? Sí, ya son tardes. Vamos a empezar con la reflexión del día de hoy. Les voy a pedir a Marianita que se nos acompaña exactamente ahí. Bueno, estamos estudiando, como ustedes saben, de manera secuencial, versículo a versículo, el libro de Hechos de los Apóstoles. Un documento escrito por Lucas y que nos narra la vida de estos primeros cristianos y cómo es que Dios, a través del Espíritu Santo ahora en ellos, está obrando en todo el mundo. Y estamos detenidos por un tiempo meditando en el capítulo 4. Lo que hemos visto hasta ahorita en el capítulo 4, hemos visto varias enseñanzas que tengo ahí puestas. La primera es que hemos visto acerca de dar testimonio de Cristo a pesar de las consecuencias. Hemos visto a Pedro y a Juan ante el concilio. Hemos visto que Jesucristo es el único suficiente para nuestra salvación. Hemos visto que ante cualquier amenaza debemos mantenernos fieles a Dios. Y hemos visto la oración de estos discípulos cuando fueron amenazados de que se callen de hablar en el nombre de Jesús, orando al soberano Señor. Ayúdanos, Dios mío. Así que básicamente Hechos capítulo 4 nos presenta la actitud de la acción de los discípulos ante la oposición y las amenazas. El día de hoy vamos a meditar en la última parte que nos resta del capítulo número 4. Así que acompáñenme primeramente a ver un pasaje interesante en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y en este capítulo tenemos la oración de Jesús por sus discípulos. Juan 17, 20 al 23. ¿Lo tenemos? Escuchen lo que dice Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué es lo que Jesús ora por los discípulos conforme a este pasaje de forma más preeminente? Acerca de la unidad, ¿verdad? De la unidad de los creyentes, que todos sean uno, de la unidad de los creyentes. Esa fue parte de la oración de Jesús y después tendremos el momento del arresto de Jesús. Jesús ora por los discípulos, ora por los que han de creer y lo que pide al Padre es: Dios mío, Padre mío, te pido por estos, que puedan disfrutar de la bendición que tú y yo gozamos de ser uno. Así como tú y yo somos uno, Padre, yo te pido por ellos para que sean también uno. La unidad, hermanos, es una de las marcas distintivas también de la iglesia. La unidad. Pero, ¿qué es la unidad? ¿Qué significa eso de la unidad de la iglesia? ¿Cómo sabemos que una iglesia es realmente unida o está realmente unida? ¿Qué sucede cuando no hay unidad en una iglesia? Algunas de estas cosas, hermanos, vamos a meditar el día de hoy a la luz del capítulo 4 de Hechos. La unidad en la iglesia muchas veces es definida solamente por pensar como el pastor piensa, decir lo que el pastor dice o los líderes dicen. Incluso a veces hay iglesias que debido a la unidad que quieren preservar y guardar, esconden o mitigan ciertos pecados de sus líderes. ¿Qué dicen? Para que la unidad no se rompa, es mejor esconder este pecado, porque si no, esto va a causar división. ¿Es acaso eso la unidad, hermanas, hermanos en la iglesia? Ejemplos similares a estos vemos como cristianos o iglesias asumen acerca de la unidad. Así que el día de hoy vamos a mirar algunos aspectos de esta unidad a la luz de Hechos. Acompáñenme ahora a Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Hechos 4, capítulo 4, versículo 32 al 37.
Y presten atención si pueden identificar la idea de la unidad. De todas formas lo vamos a ver. Pero fíjense lo que dice Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acompáñenme a una breve oración y le voy a pedir a mi hermano David que nos ayude a orar y nos presente delante de Dios para este tiempo, bro. Gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos das la bendición y el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Dios, que en esta hora seas tú el que hable a nosotros, como un solo cuerpo, Señor, como tu cuerpo, y que podamos nosotros salir purificados de este lugar, sabiendo quién eres tú, quiénes somos nosotros y qué es lo que tú quieres decir de nosotros. En Jesús, amén. Gracias, bro. Amén. Bien, lo que tenemos en este pasaje que vamos a meditar el día de hoy, que sería Hechos 4, 32 al 37, es algo similar a lo que ya Lucas nos ha escrito en otra ocasión. Por ejemplo, en Hechos 2, 44 al 47, tenemos palabras e ideas muy similares. Después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó a los apóstoles, a los discípulos, lo que narra Lucas es la forma en cómo vivía el cristiano de aquel entonces. Leemos, por ejemplo, en Hechos 2, 44 y 47, donde decía, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Es algo similar a lo que acabamos de leer, ¿se dan cuenta? En Hechos 4. Esto es la vida cristiana que Lucas nos narra nuevamente en el pasaje que vamos a abordar el día de hoy. Pero en este momento lo que quiero que hagamos es que podamos verlo como si fuera una sombrilla, el tema de la unidad de la iglesia, porque lo que tenemos en este pasaje nos describe algunas cosas de lo que implica, lo que significa la unidad de la iglesia. ¿Existe algo así, algo llamado la unidad de la iglesia? ¿Nuestra iglesia está en unidad? ¿Qué significa estar en unidad? Hagamos un ejercicio que nos va a mostrar de forma muy gráfica lo complicado a veces de la unidad. Acompáñame a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un aplauso, todos juntos. Cuando yo diga 1, 2 y 3, se debe sonar todo parejito, ¿vale? Así que, ¿estamos listos? ¿Entendimos? Vamos a hacer ese ejercicio. A la de 1, 2, 3 y todos aplaudimos, ¿va? A ver, hermanos, ¿qué pasó con la unidad? ¿Dónde se acabó de... Bueno, voy a contar 1, 2 y 3 y después del 3 aplaudimos todos al unísono, ¿sale? 1, 2, 3. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? ¿Se sonó todo unido? Del 10 al 1, ¿en qué lugar estamos? Ni en eso estamos unidos, hermanos. Bueno, es un ejercicio muy sencillo, hermanos, que nos ayuda a ver que si dependiera la unidad de ser un solo aplauso, estaríamos no al 100%. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a meditar algunas implicaciones de lo que significa la unidad en la iglesia a la luz de Hechos 4. Algunas implicaciones, así le he puesto por título a esta enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, en primer lugar, en primer encabezado, cómo debe ser la unidad descrita en Hechos 4. ¿Cómo debe ser la unidad? Lo segundo es cómo es que se manifiesta esta unidad. Y lo tercero es que vamos a ver el contexto de esta unidad. Cómo debe ser la unidad, cómo se manifiesta esta unidad y el contexto de esta unidad. Entonces, ¿estamos listos? Avancemos primero con el primer versículo.
Miren el versículo 32, ¿cómo se debe ser esta unidad? Fijen su vista a Hechos capítulo 4, en el versículo 32, ahorita vamos a ver. La unidad en la Biblia es algo que se describe por varias partes en la Escritura y que se llama y se anima a los creyentes a vivir y a buscar la unidad bíblica cristiana. La unidad cristiana es algo misterioso, no porque sea desconocido, sino porque es un misterio que Dios hace en personas que buscan en el mundo su propio beneficio. Es un misterio porque es algo que Dios hace de forma sobrenatural en el corazón de aquellos que han venido a la fe en Jesucristo. Porque de forma natural el ser humano siempre va a buscar no la unidad, sino el beneficio personal. Y si algo puedo sacar provecho de la unidad, entonces provoco la unidad, pero no por la unidad, sino porque algo me puede ser beneficioso a mí. La unidad, hermanos, es algo que únicamente y exclusivamente, de forma en la raíz, se da en el cristianismo. Y lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la unidad es algo que busca la Biblia, y la unidad ya de por sí nos introduce al tema de la comunidad, de tal forma, hermanos, que no puede haber unidad donde solamente hay una persona. Porque la unidad nos presenta de un grupo de personas, que este grupo de personas están unidas. Por eso es que, hermanos, que repetimos constantemente que no puede ser posible, no existe, no es correcto, no es bíblico decir que tú vives tu cristianismo de forma individual, de forma solitaria, en tu casa, solos, como esos lobos solitarios, como esos cristianos ermitaños, como esos Grinch. ¿Han visto la película de Grinch, no? Donde se recluye y se va a la montaña y él piensa vivir su humanidad de forma aislada. El cristianismo no es eso. Porque el tema de la unidad implica la multiplicidad de personas. Y miren ustedes el tema de la unidad en el versículo 32. Fíjense lo que dice. La multitud de los que habían creído, ¿cómo eran? ¿Qué elementos vemos aquí en este pasaje? Han creído, son de un corazón y son de un alma. Esto nos da la idea implícita de la unidad, del ser uno. ¿Se dan cuenta ustedes en el pasaje? La unidad en este pasaje es definido como ser de un corazón y un alma. No se dice que son muchos corazones, sino se está hablando de uno solo, de un corazón y de un alma. Entonces, hermanos, ¿cómo debe ser la unidad en la iglesia? Conforme a este pasaje, de un corazón y de un alma. Recordemos qué es lo que implicaba la idea de un corazón desde la mentalidad judía. ¿Qué significaba? ¿Qué implicaba? Cuando el judío hablaba de un corazón, hablaba de la totalidad de la existencia del ser humano. Hablaba de la totalidad de la mente, del corazón, del asiento de las emociones, incluso de la voluntad. Cuando el judío pensaba del corazón, hablaba de esta parte de que conformaba la totalidad de la persona. Así que no hablamos de un aspecto del ser humano, sino hablamos de la totalidad del ser humano. De hecho, cuando añade de un corazón y de un alma, solamente lo que está enfatizando es el hecho de que todos parecían ser uno solo. Uno solo. Es decir, que estos que habían creído estaban unidos con todo lo que son emociones, intelecto, voluntad, desde lo individual hacia lo congregacional. Emociones, pensamiento, voluntad, todo eso estaba rendido a un solo cuerpo. Por eso es que la Biblia constantemente llama que Jesús es la cabeza y la iglesia, ¿qué es? Su cuerpo. De tal forma entonces que la unidad, como es descrita aquí, ya no son dos, sino son, ¿cuánto? Uno. Veamos el tema de la unidad, hermanos, a la luz de otros pasajes para que nos den más ideas acerca de cómo luce esta unidad, cómo se ve esta unidad. Acompáñenme a 1 Corintios y veamos el tema de la unidad a la luz de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12.
Primera de Corintios 1, 10 al 12. ¿Lo tenemos, hermanitos? Escuchen lo que dice y cómo inicia la carta de Corintios. Os ruego pues, hermanos, un grupo de personas, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿No les parece un poquito similar a lo que leímos en Hechos? Donde decía que eran de un corazón, una sola alma. Aquí el problema que está pasando con Corintios era precisamente la falta de unidad, que todos buscaban lo suyo propio, que cada quien buscaba su beneficio, que cada quien buscaba lo que era mejor y más conveniente para mí. Y Pablo les dice a los de Corintio que les anima y les exhorta a que sean de una sola mente y de un solo parecer. Porque he sido informado, versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Porque algunos decían, ¿qué decían algunos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo incluso soy de Cristo. El tema es que cada uno perseguía no una sola cosa, no una sola mente, no un solo corazón, sino cada uno perseguía sus propias preferencias, y en este caso un partidismo. Cada corazón, cada alma perseguía sus propias mentes. ¿Y qué pasaba entonces con los de Corintio? Había divisiones. Miren nuevamente ahora el capítulo 3, versículos 5 al 9. Ahí mismo en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. Y centremos nuestra atención en el versículo 7 y 8. Les leo lo que dice. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega, ¿qué son? Una misma cosa. ¿Se dan cuenta nuevamente el tema de la unidad ahí? Una misma cosa. Ni Apolo ni Pablo son cosas diferentes, son ministros diferentes, sino que los dos trabajan hacia un mismo objetivo, un mismo propósito, un mismo servicio, un mismo Señor. Pablo quería hacerles ver a los demás que Pablo no es mejor ni menor que Apolos, sino que los dos cumplen su misión dentro de un mismo cuerpo. Ahora vamos al capítulo 11, Primera de Corintios 11, 17 al 21. Solamente vamos a leer las primeras partes. Primera de Corintios 11, 17 al 21. ¿Lo tenemos? Dice el texto: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os reunís, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros quienes los aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Cuál es el problema de ellos? Versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta propiamente a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. El chiste es que cada quien buscaba lo suyo propio. ¿Se dan cuenta, hermanos? El tema de Primera de Corintios obviamente es la unidad en el amor, y ellos están careciendo totalmente de esa unidad. Noten ahora el versículo del capítulo 16, cómo termina la carta. Primera de Corintios 16, 20. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 20. Pablo ha dicho muchísimas cosas acerca de la unidad y del amor en la iglesia. Y había constantes divisiones, pleito, partidismo, cada quien buscaba lo suyo propio, el egoísmo, el egocentrismo. Pero fíjense cómo termina el apóstol Pablo, versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con un beso, un ósculo santo. Esto, hermanos, sería una cachetada con guante blanco, porque lo que carecían ellos era el amor unos por otros, y el beso santo implicaba realmente tu compromiso de amor, de servicio, no por ti mismo, sino por el otro. Y el que Pablo les dijera,
bésense entre ustedes con un beso santo, un beso de amor. Algunos de ellos dirían, no, porque ellos son de Pablo, y yo no beso a aquellos, yo no trato con aquellos. Esta era una cachetada con guante blanco, hermanos. Entonces, esto es lo que vemos parecido en Hechos 4:32, cuando Lucas dice que ellos eran de un corazón y de un alma. Lo que pasaba en 1 de Corintios es que ellos no estaban y no eran de un corazón y un alma. El problema de los de Corintio es que ellos expresaban un problema terrible acerca de la unidad cristiana. Veamos otro ejemplo más, hermanitas y hermanos. Vayamos a Filipenses. Vamos a Filipenses, más hacia adelante de Corintios. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5. Lo tenemos ahí en pantalla. Filipenses 2, 2 al 5. Y escuchen nuevamente la idea de la unidad. Filipenses 2, 2 al 5. Completad mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es algo muy parecido, hermanos, a lo que tenemos en Hechos 4:32. Nada hagáis por contienda. Y bueno, ustedes saben lo que en Filipenses se está describiendo. Su problema era la falta de la unidad expresada a través de la humildad. Los de Filipenses, cada quien nuevamente buscaban lo suyo propio. Ellos decían cosas como, yo merezco más que, yo soy mejor que, yo tengo mejores habilidades que, yo no soy como otros, yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo sí, etcétera. Y el problema es que había falta de humildad que terminaba en un problema de unidad. Y Pablo nuevamente dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean humildes. Y bueno, podríamos continuar, hermanos. Por lo tanto, en el problema de Filipenses, en los Filipos, cuando el yo aparecía, la unidad empezaba a fracturarse. Entonces, ¿cómo se ve la unidad en Hechos 4:32? El ser de un corazón y un alma. Lo que significa la unidad, hermanos, no es uniformidad. Ahorita venimos algunos uniformados con colores, con un poquito, ¿qué será? ¿Naranja? Bueno, de colores. Eso no es la unidad. No es de ser de una sola forma. No es que todos pensemos como uno piensa, sino que la unidad es de ser de un corazón en conformidad a un corazón, ser de un alma en conformidad a un alma. Pero no soy tú y no soy yo, no es el pastor y los líderes, sino es Cristo. Es ser de un corazón como el de Cristo, ser de un alma en Cristo. Esa es la unidad. Por eso es que pongo ahí que cada vez que aparece el yo, nos alejamos más de él y en consecuencia de mis hermanos, de ellos. Cada vez que antepongo más el González, el Dorantes, sus apellidos, cada vez que antepongo más eso, mis beneficios, lo que yo soy, entonces me distancio más del ser de Dios, de la persona de Cristo Jesús y en consecuencia de mis hermanos. La verdadera unidad, hermanos, es una disposición y una actitud que comienza desde el interior del corazón y el alma, en el que el centro es Cristo, ser como Él, y que se manifiesta dentro de una comunidad de creyentes a favor de los creyentes. Esa es la verdadera unidad. ¿Cómo debe ser la verdadera unidad? Desde el interior, en donde nuestro interior ha sido cambiado y transformado por la obra de Cristo Jesús, en donde nuestro interior nuestra persona interna, está fija sus ojos en Cristo, donde ya no buscamos nuestros propios beneficios, sino buscamos imitar a Jesucristo, y tanto más nos acercamos a Jesucristo, más la unidad empieza a surgir. Eso es lo que pidió Jesucristo. Esta fue la petición de Jesucristo cuando leímos en Juan 17, que sean uno. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es de que Jesús sabía que tendríamos problemas de unidad, y Él desde antes pide por ti, por mí y por su iglesia, diciendo,
Señor, mi deseo es de que cada día sean conformados más en esa unidad que tú y yo disfrutamos, Padre. Jesús ha orado por nosotros, hermanos. Así que Jesús es el que origina la unidad, Jesús es el que modela la unidad, Jesús es el que nos ayuda a conformarnos a una verdadera unidad. Jesús es el centro de la unidad. No es lo que piensa el pastor, no es lo que piensan algunos líderes, sino conformarnos a una sola cabeza, y este es Jesucristo. Ahora, en el pasaje que estamos abordando en Hechos capítulo 4, después de decir lo que acabamos de ver, lo que Lucas va a empezar a mostrarnos es cómo es que en aquel entonces se manifestó esta unidad que estamos viendo aquí. ¿Cómo es que se manifiesta esta unidad? Veamos entonces los versículos 32 al 33. Hechos 4, 32 al 33. Y dice el pasaje, después de haber dicho, bueno, les leo lo que dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y aquí viene la forma en que se manifestó, o lo que significó esto de ser de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo se manifiesta esta unidad en aquel entonces? Conforme a nuestro pasaje, en dos aspectos generales, grandes. Esta unidad de corazón y de alma se manifiesta en una actitud de corazón internamente hacia lo material y hacia lo espiritual. La unidad de ser de un corazón y un alma se cristalizó, se manifestó, se desarrolló en la manifestación hacia lo material, unos por otros, y hacia lo espiritual. Veamos el primer inciso, hacia lo material. Versículo 32, les leo lo que dice. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, lo material, sino que tenían todas las cosas en común. Cada uno de estos discípulos, de estos creyentes, de la reunión de estos cristianos, tenían una disposición de corazón y de mente en lo interno. Ellos pensaban de la siguiente manera, hermanos: lo que es mío no solo es mío, sino que también es de ellos. ¿Lo puedes decir conmigo? Lo que es mío. Esto es, hermanos, lo que presentaban en este pasaje. Ahora, ¿no les parece un tanto extremista esta idea? Lo que es mío no solamente es mío, sino que también es de ellos. Pero fíjense que eso es lo que se está mostrando en este pasaje. Pensemos en cosas, hermanos, que son tuyas, que son mías. ¿Qué cosas son tuyas? Tu coche, tu trabajo, tu dinero, tu casa, todas estas cosas. Y lo que dijimos fue, lo que es mío no solamente es mío, sino también es de ellos. Así que tu trabajo también es de nosotros, tu coche también es de nosotros, tu casa también es de nosotros. Ese pensamiento tan duro a nuestra época pareciera ser algo muy extremista, hermanos. Pero noten que eso es lo que está mostrando este pasaje. Aquí nuestro pasaje nos va a decir más hacia adelante que realmente eso es lo que hicieron. Aquí déjenme decirles algo muy importante, interesante. ¿Cómo surgió este pensamiento, este deseo, esta actitud de ellos? Surgió porque Pedro y los apóstoles les dijeron a los demás: oigan, los que tienen casas, véndanlas y dénosla. ¿Eso fue lo que les dijeron? No. Todo surgió de forma espontánea, de forma natural, desde el corazón. No fue algo impositivo que se dio en ellos, como en algunas iglesias se hace. Tampoco fue algo que surgió apelando a un control emocional, apelando a las emociones, como sucede en algunas iglesias. Aquí, yo este mensaje lo compartí ya en Cardel, y les compartía a nuestros hermanos una experiencia de un amigo hermano nuestro, que algunos de nosotros lo conocemos, un tecladista de Tabasco, que habla chistoso. Bueno, algunos lo conocen, el chiste local. Bueno, él estuvo en una iglesia
donde era el momento emotivo de las ofrendas y empezaron a hablar y a decir, hermanos, Dios quiere que tú sacrifiques y le des una ofrenda al Señor, pero esta ofrenda debe ser algo sacrificial, algo que te duela. Eso es lo que Dios vale, porque Dios lo que pide es una obediencia que se manifieste en sacrificios. Y empezaron a decir muchísimas cosas que quizás algunos de los que estamos aquí también hemos experimentado. El chiste es de que este amigo nuestro, después de escuchar todas estas cuestiones, provocó en él tal sentimiento y tal carga que él dijo, el Señor me habló y quiero dar mi celular a la iglesia. Y él fue literalmente y dio el celular y lo puso en la ofrenda, hermanos. ¿Estuvo mal que lo hiciera? No necesariamente, pero estuvo mal el contexto en el que se está dando todo esto. Esto es una manipulación, hermanos. Después este hermano, este amigo, se enteró y vio que el pastor tenía un celular nuevo. Y decía él, ¿cómo es posible? Este es mi celular y ahora lo tiene él. ¿Por qué? Y él se sintió tan mal, tan defraudado, tan angustiado, porque realmente, hermanos, hay algunas iglesias que a causa de este pasaje, muchos usan este pasaje para decir, traigan todas las cosas, pero lo que estamos viendo aquí es de que los apóstoles no impusieron esto a las personas, no los obligaron, ni los controlaron emocionalmente y los dirigieron a que hicieran esto. Todo esto fue de forma espontánea y de corazón. Cuando este amigo se enteró de todo esto, su corazón ahora estaba afligido y decía, ¿para qué lo di? ¿Para qué lo hice? Y realmente entonces nunca lo hizo realmente por motivaciones correctas. Entonces, hermanos, fue una disposición de corazón en estos cristianos que vemos en Hechos 4, que brotó de forma espontánea, en el que de forma natural daban lo que tenían, lo que poseían, a los hermanos de aquel entonces. Para aquella época era algo poco común, como en nuestro tiempo. ¿Por qué era poco común? Porque en cierta forma había una distinción de niveles socioeconómicos en aquel entonces. Pero estos primeros cristianos, había ricos y había pobres. Había gente importante y había gente no tan importante. Pero todos estos primeros cristianos no buscaban su propio beneficio, sino que buscaban ayudarse mutuamente unos con otros. Y nadie decía decir de sí mismo, es que yo tengo este título, es que yo soy un ingeniero, es que yo soy un abogado, es que yo soy, etcétera. Sino que todos buscaban un bien común. Por eso es que esto era algo poco común, hermanos. Miren más adelante cómo continúa el libro de Lucas. Hechos 4, 34 al 35, nos describe esta parte de descripción general. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esto fue lo que experimentaron en aquel entonces. Esto fue lo que empezaron a hacer de sus propiedades, de sus posesiones. Lo que es mío no solamente es mío, sino que también es de ellos. Y lo traían y lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se distribuyeran las necesidades. De tal forma, hermanos, que el texto nos dice que no había ningún necesitado. ¿Te imaginas eso? En nuestra iglesia tenemos personas necesitadas. Y vamos a seguir teniendo personas necesitadas. Pero en aquel entonces lo que Lucas está describiendo es de que pareciera dar la idea de que realmente no había ninguna necesidad, sino que era suplida unos por otros. Esto es, hermanos, un ejemplo de lo que en aquel entonces implicó ser de un corazón y de un alma. Se despojaban de lo suyo para el beneficio de otros. Ahora, déjenme hacer aquí un paréntesis. Recordemos que el libro de Lucas, de Hechos, no está escrito para que nosotros hagamos de aquí doctrina, sino solamente es una narrativa, una descripción de lo que hacían ellos. Porque no podemos tomar este pasaje y decir, hermanos, debido a esto, entonces, vendamos todas las cosas. No, hermanos. Tenemos que ver el principio que está detrás de esta actitud de ellos. ¿Cuál era esta actitud de ellos?
alzaban sus ojos y veían en su entorno si podían suplir alguna necesidad con lo que ellos tenían. Y eso es lo que sí estamos llamados a hacer. Si tú y yo tenemos algo, dependiendo de nuestras capacidades y nuestra suficiencia, poder dar a nuestros hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a nuestros hermanos. Miren lo que dice Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 17. Acompáñenme a ver ese pasaje. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Santiago 2, versículo 14 al 17. ¿Lo tenemos? Les leo, hermanitos. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de el dar? Nos enseña acerca de que si realmente somos cristianos y tenemos fe en Dios, y si vemos que podemos, en nuestras capacidades y limitaciones, ayudar a algún hermano, ¿qué es lo que nos dice Santiago? No solamente les digas: oraré por ti, sino: hermano, mira, yo tengo esto y quisiera apoyarte con esto, y etcétera, y bla, bla, bla. Apoyarle a sus necesidades. Entonces, hermanos, se espera que cada cristiano pueda alzar sus ojos y ver a su alrededor, involucrarse con sus hermanos, y si hay algo que pueda hacer por ellos, tener la disposición de corazón por proveer a su necesidad lo que sea adecuado. Y aquí subrayo lo que sea adecuado, porque quizás algún hermano diga: hermanos, yo tengo necesidad de una Mac, o de un iPad, o de un coche, hermanos. Hermano, esa no es necesariamente una necesidad. Posiblemente es una necedad tuya, pero no una necesidad. Tenemos que también ser muy sabios, prudentes, porque a veces, hermanos, el ayudar al hermano no solamente es con las cosas económicas. A veces lo que necesita un hermano no es una ayuda económica, sino es un acompañamiento, y no necesariamente económico, al hermano, porque puede ser que lo económico lo distraiga muchísimo más y sea más perjudicial para él que ser de beneficio para él. Pero la idea se mantiene, hermanos. La unidad cristiana del creyente abarca la esfera de lo material, poder apoyarnos unos con otros. Y por ejemplo, el autor de Hechos, Lucas, nos menciona a un hombre llamado José, alias Bernabé. Miren lo que dice Hechos 4, 36 al 37. Dice el texto: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como José tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas señala a una persona en particular de entre muchas personas y dice: este hombre José Bernabé, que después iremos viendo que es una persona importante en la narración de Lucas, este hombre hizo precisamente eso. Tenía una heredad, era un levita, y él se despojó de todo esto viendo la necesidad y lo trajo a los pies de los apóstoles para que se repartiera todo esto. Él solamente lo que hizo fue alzar sus ojos y decir: mis hermanos tienen necesidad, yo tengo esto, yo ya no lo voy a ocupar, yo ya no lo voy a usar, yo ya no quiero tenerlo, yo lo voy a dar para el beneficio y la causa del reino de Dios. Le apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Hermanos, la palabra de consolación es una palabra muy, muy maravillosa, hermanos. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? El Consolador. A Bernabé le apodaron el Consolador. Hermanos, la palabra de Consolador es la idea de una persona que se pone al lado de otra para infundirle aliento,
para animarlo, para estimularlo, para fortalecerlo, para decirle, ánimo, levántate, continúa, aquí estoy contigo. Y eso es lo que está haciendo Bernabé con sus bienes y después también con sus palabras a los hermanos. Animar a los demás hermanos, ayudarlos a continuar con su misión, con su obra. Hermanos, quiera Dios que nos dé el mismo corazón que tenía Bernabé aquí. Ser personas como Bernabé, que puedan animar, consolar, alentar, exhortar, estimular unos a otros, a sus hermanos, a que continúen hacia adelante. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, es... no le había pasado, ¿verdad? Perdón. Lo que tenemos hasta aquí, hermanos, es que esta iglesia se unía hacia lo material y después pasamos hacia lo espiritual. Fíjense, versículo 33. Dice el pasaje: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era para con todos ellos. Nuevamente la imagen general. Veían la necesidad, estaban unidos de un alma y un corazón. La unidad material implicaba que veían la necesidad por los demás y le proveían para sus necesidades. Pero al mismo tiempo, esta actitud de un corazón y un alma se reflejaba en la manifestación de seguir testificando del Evangelio de Jesucristo. Y los apóstoles estaban testificando, dando testimonio con valor, con verdad, de la resurrección de Jesucristo. Así que no solamente se unían en las cosas materiales, sino se unían en las cosas espirituales para continuar y hacer avanzar el reino de Dios. Y gran gracia se abundaba en este momento, en este tiempo. Así que entonces, hermanos, esta unidad se manifestó en lo natural, en lo material, en lo temporal, ayudándose mutuamente unos con otros, pero también en lo espiritual, ayudándose unos con otros a decirle a los apóstoles: miren, les proveemos lo que necesitan, pero siguen predicando el Evangelio. Miren, ustedes predican, nosotros aquí nos ayudamos unos con otros en las cosas materiales. Y tanto el cuerpo tiene predicadores como tiene diáconos, ¿no? Todos nos ayudamos mutuamente y somos un mismo cuerpo, pero estamos unidos. Los apóstoles no terminaron siendo mejor que Bernabé, sino que los dos formaban parte de un solo cuerpo, teniendo la misma misión y la misma encomienda de ser testigos del reino de Dios, de su gloria. Entonces, hermanos, así es como se muestra la unidad en esto. Pero veamos por último el contexto de esta unidad. El contexto de esta unidad. Lo que hemos visto en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 son algunas implicaciones de esta unidad, pero quiero que pensemos en cómo es que llegamos ahí, qué es lo que está antes y qué es lo que está después en esta unidad que hemos visto el día de hoy. En Hechos capítulo 4, 16 al 31, lo que se ve es que hay una prueba de fe. La iglesia, los apóstoles, Pedro y Juan, han sido retados, han querido ser silenciados de que no hablen más en el nombre de Jesús. Hechos 4:18 dice: y llamándolos les intimaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia dijo: no podemos callarnos. Y de un corazón y de un alma oraron juntos a Dios, en unidad. Se acercaron a Dios a pedirle de su ayuda, que les dé valor en medio de esto. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios respondió, y versículo 31 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Después tenemos lo que leímos el día de hoy acerca de la unidad. Lo que tenemos en el contexto es que hay una prueba de fe y que se unen en oración ante las amenazas que el Sanedrín les había hecho a Pedro y a Juan. Hermanos, la prueba de fe, las crisis, muchas veces Dios las ha ocupado para unir a su pueblo. La crisis que tuvo los de Corintio estimuló a Pablo y a otros hermanos a que escribieran una carta y animarlos a ellos, a su problema y su carencia,
de la unidad. Porque muchas veces, hermanos, la crisis, las pruebas de fe, puede ser usado por Dios para ayudarnos a tener la unidad correcta, a ser exhortados a la falta de nuestra unidad, o a ser estimulados a vivir en unidad. Entonces, hermanos, lo que pasó con esta primera iglesia, que produjo nuevamente esta unidad, fue que ellos se unieron en oración y Dios los llenó con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es lo que necesitamos para una verdadera unidad en la iglesia. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Es rendirnos a la influencia del Espíritu Santo, a la palabra de Dios, someternos a la voluntad de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es rendirnos a la voluntad de Dios revelada en su palabra, de lo que yo debo de pensar, decir, hacer y querer. Lo que necesitamos, hermanos, para la unidad es someternos al Espíritu Santo. Hermanos, ¿esta iglesia realmente es una iglesia unida? Quizás pudiéramos pensar que sí, pero si preguntamos de otra forma, ¿hay algún área en esta iglesia que necesita mayor unidad? ¿O necesitamos ser más unidos? Yo digo que sí. Y para eso necesitamos, hermanos, someternos al Espíritu Santo. Necesitamos orar y llenarnos del Espíritu Santo y responder obedientemente a su influencia. Eso es lo que tenemos en el pasaje anterior al pasaje que acabamos de leer. Pero ¿qué tenemos más hacia adelante? En Hechos capítulo 5, lo veremos ya la próxima semana, inicia con un matrimonio que también Ananías y Zafira ven esta actitud de entregar lo que tenían, y ellos también quieren hacer lo mismo, hermanos, pero por motivaciones equivocadas e incorrectas. Hermanos, es posible que una persona comparta sus bienes. Es posible que incluso testifique de Cristo y aún así no estar en esta unidad correcta y verdadera. Ananías y Zafira, este matrimonio, tenía motivaciones equivocadas. En lo exterior, los hermanos podían decir: mírenlos, también están colaborando con el reino, mírenlos. Pero en su interior había una actitud diabólica y demoníaca. Ellos serán disciplinados de parte de Dios. Pero entonces, hermanos, puede ser que haya una aparente unidad. Puede ser que una iglesia pueda aparentar una piedad cristiana. Puede ser que aparentemos un compañerismo cristiano. Pero necesitamos examinarnos en lo interior de nosotros si realmente estamos en ese punto, hermanos. Ananías y Zafira tenían motivaciones incorrectas y estaban falsificando la unidad de los que otros sí estaban haciendo. Tenemos que tener cuidados, hermanos, con nuestras intenciones, motivaciones que estén conectadas a la centralidad del Evangelio de Dios, de su gloria, de Cristo. Así que, hermanos, el día de hoy lo que hemos visto, para terminar, son algunas implicaciones de lo que significa la unidad de la iglesia. La unidad debe ser desde el interior de un corazón y un alma, es lo que vimos en el pasaje. La unidad es negarse al yo y ayudar a las necesidades de los demás. La unidad abarca la esfera de lo material y lo espiritual. Y la unidad necesita de oración y sometimiento al Espíritu Santo. Esa es la unidad, hermanos, que podemos meditar y reflexionar a la luz de Hechos capítulo 4. Y como les decía, esto no se logra de forma artificial. No necesitamos más eventos para reunirnos, como por ejemplo un convivio, unas dinámicas. Estas cuestiones son válidas, son lícitas, podemos hacerlas, pero eso no es necesariamente lo que va a producir la unidad bíblica. Podemos hacer esos convivios y esas reuniones, pero lo que realmente nos une es pensar, meditar, reflexionar en la vida, la muerte y el sacrificio de Cristo a mi favor, y en consecuencia yo mostrarme así a mis hermanos. Esa es la unidad en la cabeza, que es Cristo Jesús. Algunas implicaciones de lo que significa la unidad de la iglesia. Acompáñame hacia una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado.
Gracias, Señor, por lo que hemos meditado el día de hoy y sin duda, Dios mío, la oración que Jesús hizo en Juan 17 nos recuerda, Dios, que ese es tu deseo, Dios, que tu iglesia sea una iglesia unida, Dios. Te pedimos por esta iglesia, Señor, la verdad que permanece. Señor, perdónanos cuando hemos antepuesto el yo, hemos antepuesto, Señor, nuestras intenciones, nuestros beneficios. Perdónanos, Señor, cuando se han manifestado más mis necesidades que las necesidades de mis hermanos, Dios mío. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos enfocado solamente a nosotros y no hemos alzado nuestros ojos a los demás hermanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder tener el corazón de Cristo Jesús, que aún siendo en forma de Dios, Señor, se despojó de todo eso, se humilló a sí mismo por el beneficio de muchos, Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayude, Señor, a poder ser cada día una iglesia más unida, una iglesia que refleje el corazón de Jesucristo. Gracias, Dios mío, te damos por todo. En el nombre del Señor. Amén.